Hola, muy buen día, me presento. Mi nombre es José Javier Moreno Rico. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Tecnológica de Querétaro y estoy cursando el primer cuatrimestre de la Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Eh, en ella estoy cursando una materia que se llama Instrumentación Virtual a cargo del profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Y les voy a explicar sobre mi proyecto, que es un prototipo de un sistema de calefacción. El proyecto que se está desarrollando es un control de temperatura on-off por medio de un sistema digital y una conexión con el software LabVIEW para así poder tener una cierta ejecución. The program is developed in LabVIEW and is connected through a serial port to the Arduino, which is in charge of acquiring the data that the sensors are sending and all beyond show in LabVIEW. The way to hit the space where the sensor is by means of a focus. A continuación vamos a verificar lo que es nuestro instrumento y en base a la lista de evaluación número 2 y nos dice: tiene un espacio de calefacción donde se encuentra el calefactor y el sensor de temperatura controlada. Pues aquí tenemos nuestro espacio, se encuentra nuestro calefactor y nuestro sensor de temperatura. No se puede mostrar ahí. Y dice, el punto número 2: tiene un espacio para medir la temperatura ambiente a no más de 50 centímetros y no menos de 3 centímetros de distancia del espacio del calefactor. Aquí se encuentra nuestro primer sensor y hasta acá arriba se encuentra nuestro sensor de temperatura ambiente. Y se cuenta con fuentes de energía separadas para el calefactor y los sistemas digitales. Como claro, se puede observar nuestra extensión negra y nuestro otro sistema. Y acá tenemos lo que es la clavija, que es así en 127 de corriente alterna. Y ahora nos dice: tiene instrumentos separados para medir las variables de la temperatura controlada, de la temperatura ambiente, y cuenta con un termómetro externo para verificar la temperatura controlada. Claro que sí. Aquí tenemos nuestro sensor, que es para la temperatura controlada, y acá arriba tenemos nuestro sensor, que es para la temperatura ambiente, y nuestro termómetro externo para verificar la temperatura. Aquí se puede mostrar. Y ahora dice: tiene actuadores que responden a señales eléctricas o a datos para elevar la temperatura del espacio de calefacción. Y pues aquí tenemos nuestro espacio. Esta vemos, está reaccionando a las señales. Y ahora nos dice: los sensores y actuadores están conectados al suministro de energía y a los sistemas de adquisición o control mediante cables trenzados o empacados en un arnés o tubo con terminales que cuentan con sujeción mecánica. Aquí tenemos nuestros sensores y como vemos, están los cables trenzados y acá están empacados. Y dice: el, el sistema de prueba tiene una computadora personal sobre la que ejecuta el instrumento virtual. Aquí se puede mostrar nuestra computadora personal. El siguiente punto dice: el sistema de prueba tiene al menos un dispositivo digital para la adquisición de datos y control de actuadores. Claro que sí. Aquí podemos observar nuestro Arduino, que es nuestro sistema para la adquisición de datos. Y ahora dice: los dispositivos digitales de adquisición y control están montados sobre una tablilla de circuito impreso. Aquí se puede mostrar nuestra tablilla donde tenemos todo conectado. Y ahora dice: la computadora personal y los dispositivos digitales están comunicados. Claro que sí. Aquí está nuestra señal que viene de nuestra computadora, como aquí se puede observar.
Ahora vamos a proseguir ya con la operación. El punto número 31 nos dice, abre el archivo autoejecutable de instrumento virtual. El programa corre autónomo fuera de la plataforma de desarrollo de lenguajes de programación. Entonces aquí vamos a abrir nuestro programa autoejecutable. Ya se abrió. Y vemos que corre autónomo fuera de la plataforma. Está corriendo. Y al abrir el instrumento virtual se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición reposo. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción y permanece en estado de reposo, y los indicadores permanecerán estáticos con sus valores y no hay respuesta de los controles. Vamos a observar, ninguno reacciona. Ahora dice, coloque en el valor deseado un valor intermedio de 30 grados y cambie el botón de activo reposo a la posición activo, y el instrumento muestra los valores de las variables en los indicadores cada 200 milisegundos y se comienza a regular automáticamente el proceso. Entonces aquí vamos a poner 30 y le damos activo. Luego podemos observar automáticamente se nos prende nuestro calefactor. En un termómetro testigo que nos marca 20. Como vemos, ya se apagó nuestro sistema de calefactor y se muestra nuestra gráfica cada 200 milisegundos. Se coloque 3 valores arbitrarios en el control del valor deseado y las variables alcanzan el valor deseado en el tiempo establecido. Aquí entonces vamos a poner 3 valores. Entonces vamos a poner aquí 32, 34 y 36. Y vamos a poner nuestro cronómetro. Ahí tenemos nuestra tablita, mira. Entonces aquí ponemos 32, le damos enter, ponemos nuestro cronómetro. Y aquí notamos que fue 8.56 segundos. Entonces ahora ponemos 34. De igual manera le damos enter y nuestro cronómetro. Y alcanzó a llegar ahí nuestro cronómetro, nuestra temperatura, y dice que fue 9.43 segundos. Ahora vamos a poner la temperatura al 36. 36. Está calentando. Y listo. Llegó a la temperatura que requeríamos. Y dice que fue 9.90 segundos. Pues continuamos con el. Dice genere una perturbación que altere el valor medio de la variable. El sistema recupera automáticamente llevando el valor de la variable al valor deseado
El calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura de consigna de menos 0.5 grados centígrados y se desactiva cuando está por arriba de la temperatura de consigna 0.5. El LED, indicador de la actividad del calefactor, es de color rojo brillante cuando el calefactor está puesto y azul opaco cuando está afuera. Aquí se puede observar, mire. Cuando sube 0.5 se apaga y cuando baja se enciende. Podemos observar. Mire. Ahí está. Dice, ingrese en el control de la temperatura deseada un valor menor al de la temperatura ambiente. El control se ajusta automáticamente y se pone en el valor de la temperatura ambiente siempre que el valor de temperatura deseada sea menor que el de la temperatura ambiente. Entonces aquí ponemos 19 grados y vamos a observar, automáticamente me pone la temperatura ambiente y no puede ser menos. Dice, ingrese en el control del valor deseado un número mayor a 100. El control se pone en el límite superior del intervalo de control y el sistema automáticamente lleva el valor de la variable controlada a su límite superior. Entonces aquí dijo que le pongamos mayor que 100. Ponemos 150. Y aquí miren, automática me pone el valor mayor que 100. Entonces vemos que está cumpliendo con ese requisito. Y aquí la bajamos otra vez hasta abajo. Y aquí nos dice, pulse el botón de puesto fuera del manual del calefactor. El calefactor se activa cuando pulsa el botón principal del ratón aumentando la temperatura controlada y se desactiva cuando suelta el botón. A ver aquí miren, lo voy a presionar y en automático se prende. ¿Sí ven? Y aquí lo quito y automáticamente se desactiva. Dice, pulse el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos y colócalo en la posición guardar por 30 segundos. El BI comienza a almacenar los datos que el archivo de texto especificado en el control para la selección del archivo. Continuamos con nuestro punto 39. Dice, pulsa el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos y colócalo en la posición guardar por 30 segundos. El BI comienza a almacenar los datos del archivo de texto especificado en el control de la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Aquí le ponemos guardar. Por 30 segundos lo quitamos. Dice, puse el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos y coloco en la posición ignorar por 30 segundos y luego retómelo a la posición guardar. Cuando se reanuda guardar los datos, continúa el almacenamiento de la misma tabla y archivo sin borrar los datos anteriores. Entonces aquí lo volvemos a conectar. Y volvemos a guardar. Dice, abre 41. Abra el archivo ubicado en la ruta descrita en el control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. El archivo muestra los datos de la prueba en la tabla de texto en columnas separadas por tabuladores. Entonces vamos a la carpeta. Abrimos lo que son los datos. Y aquí se ven los datos. Aquí están los dos pasados, mira, los dos. Y listo. Aquí están. Y separado por tabuladores. Entonces seguimos. Ahora nos dice
para el paro. Cambie el botón de activo reposo a la posición reposo. Listo, se cambia. Aquí está el reposo. Y dice, se suspende la operación de control del proceso, se cortan los suministros de energía, los actuadores y el instrumento virtual continúa corriendo. Aquí se encuentra corriendo y no tiene ningún dato. Se cambia la posición de activo reposo a la posición activo y se reanuda la operación del control del instrumento, muestra los valores de las variables en los indicadores cada 200 milisegundos y se comienza a regular automáticamente el proceso. Entonces aquí nuevamente le damos activo y automáticamente. Y aquí muestra los 12 cada 200 milisegundos. Continuamos con nuestras pruebas de falla. Dice, ejecute nuevamente el BI y póngalo en modo activo y provoque una falla desconectando o bloqueando el sensor de la temperatura controlada. Se desencadena automáticamente un protocolo de falla. El instrumento virtual se va al estado de reposo y abre una ventana emergente de advertencia indicando el reposo. Entonces aquí vamos a continuar a provocar la falla. Y como podemos observar, automáticamente se pasa a reposo y se nos abre la ventana emergente. Entonces volvemos a conectar, le damos OK. Entonces dice, ponga de nuevo el BI en modo activo y provoque la falla desconectando o bloqueando el sensor de la temperatura ambiente. Entonces le damos activo, como está corriendo. Hacemos el mismo protocolo, pero ahora con el de ambiente. Como podemos observar, nuestro archivo se pasa a reposo y se abre automáticamente nuestra ventana emergente indicando el fallo. Entonces nuevamente conectamos, damos OK y se pasa a reposo. Entonces dice, punto 47. Ponga de nuevo el BI en modo activo y provoca una falla desconectando o bloqueando el actuador. Se desencadena automáticamente el protocolo de falla, el instrumento virtual se va al estado de reposo y abre una ventana emergente de advertencia indicando el reposo. Entonces aquí le damos nuevamente en activo y ahora vamos a hacer el mismo protocolo pero con el calefactor. Como podemos observar, se va a reposo y se desencadena la advertencia. Favor de verificar. Entonces ya. Entonces como último paso dice que también lo pongamos en activo y hagamos lo mismo, pero ahora con la tarjeta de adquisición de datos. Entonces de igual manera bloqueamos. Como podemos observar, se va a reposo y se nos abre, se falla el sensor de temperatura porque se desencadena y dice falla en la tarjeta de adquisición de datos.